maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto Sucedieron varias cosas en el último tiempo que fueron impactantes, entre tantas que suceden en el mundo y en nuestro país, pero en el mundo sucedieron dos hechos que probablemente se dieron cuenta y lo vieron. Uno fue un derrumbe de un edificio allá en Miami, que bueno, nos sorprendió a todos, ¿no? Y fue muy doloroso verlo, ahí pueden verlo, me parece. Y también, por otro lado, un hecho que sucedió en estos días y que sigue sucediendo en varios lugares. Pasó en Europa, en China y ya se quedó en India también, pero ahí lo pueden ver, ahí tienen Alemania y China, inundaciones como nunca se ha visto. En China se cree que en 1000 años no se ha visto una inundación de tal magnitud, ¿no? Ahora, yo escuchaba a alguien que decía que lo terrible es que una vez que, por ejemplo, que pasa una inundación, es lo que queda después. No es solamente la inundación, sino lo que sucede a posterior, digamos, porque, claro, no te queda nada. Él pasa el agua, pero destruye casas, destruye vidas, se lleva las vidas. Y alguien decía el otro día que la pandemia es parecido, que muchas veces uno cree, bueno, la pandemia es lo peor, pero se cree que
lo peor también va a ser después. Es decir, ¿qué va a suceder una vez que la pandemia ya se calme un poco con respecto a los efectos psicológicos, emocionales y por supuesto económicos, pero sobre todo cuando uno ha pasado por esta pandemia, ¿cómo va a ser después? Bueno, nadie lo sabe muy bien, pero se cree que va a ser muy complicado. Volviendo al asunto del derrumbe y de la inundación, yo veía algo que hemos visto muchas veces, que son los famosos perros rescatistas. Seguramente los han visto. Vieron que hay diferentes tipos de perros. Por ejemplo, los que ayudan en la nieve cuando se pierden las personas, y ahí lo tienen. Están los perros que ayudan a que la gente pueda cruzar la calle, especialmente las personas que no pueden ver bien o que tienen ciertas dificultades. Esos perros son geniales. Están los perros que veíamos en este derrumbe que rescatan a personas que están debajo de los escombros. Y es increíble cómo los entrenan. Y saben que yo veía hace poco algo que me llamó mucho la atención, y por eso lo quiero mencionar como título acá, que es que vi un perro que había sido rescatado, estaba muy maltratado, lo rescataron a ese perro en un momento determinado y luego lo entrenaron a ese perro para que sea un perro rescatista. Pasó de ser rescatado a rescatar. Y yo dije, ese es el título para esta reflexión. Rescatados para rescatar. Jesús una vez cuenta dos historias, dos parábolas, ¿no? Respondiendo a preguntas que le habían hecho. Ambas historias son muy conocidas, muy conocidas. Y vamos a escuchar las dos historias y después voy a hacer un comentario sobre eso. Escuchemos. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba a Jerusalén, a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: «Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte». Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: «A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones?» «El que se preocupó por él y lo cuidó», contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Muy bien, ahí lo tienen. Son conocidas estas historias. En el primer cuento, en primera parábola en realidad, la oveja está muy clara, ¿no? Hay 100 ovejas, resulta que el hombre llega las lleva a pasear seguramente, seguramente las llevó a comer el pasto. Cuando regresa, resulta que hay 99. 99 que están bien, 99 que están protegidas, pero hay una que le falta. ¿Qué hace este pastor de ovejas? Dice: no me importa, no, sale a buscar la oveja que se había perdido. Porque claro, resulta que había varios religiosos justamente que le habían dicho a Jesús: che, te juntas con gente pecadora. O chusmeaban entre ellos: siempre se junta con pecadores. Y Jesús cuenta esta historia. Dice: sí, yo salgo a buscar también al que se había perdido. Salgo a rescatar. Y yo pensaba, los 99, ¿qué pasaba con los 99? Bueno, se tendrían que cuidarse entre sí, ¿no? Cuidarse unos a otros.
Los 99 se podrían haber quejado. Y saben que a veces nosotros como cristianos podemos correr ese riesgo de quejarnos. ¿Y nosotros? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dios? ¿Y yo? ¿Y nosotros? ¿Y para cuándo? Y acá la historia dice, no, pero vos ya has sido rescatado. Y de última, cuídense entre ustedes. Pero ¿qué pasa con la ovejita que se fue? ¿Y quién va a salir a buscar a esa oveja? Porque esa sí está perdida, esa sí está lejos, esa sí está sin esperanza. Por eso me parece que el desafío de esta primera historia es que nosotros nos convertamos de alguna manera de oveja en al menos un perro que rescata a otros, o mejor, un pastor. En la segunda historia está esta historia fantástica del buen samaritano. Tiene que ver con el rescate de una persona que ha sido golpeada, ¿no? Y si ustedes prestaron atención, y como lo hemos visto varias veces, lo asombroso de esta historia es que pasan dos personas que son religiosas, que dicen creer en Dios y participan en el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, lo ven al hombre golpeado, que es un compatriota de ellos, un hermano de ellos, no le dan bolilla. Pasan al costado, esquivan así, como si no lo hubiesen visto. Y ese es otro riesgo que podemos correr nosotros también. Porque hay un enorme riesgo que es acostumbrarnos a ver el dolor del otro y sin embargo ignorarlo. Acostumbrarnos a ver el dolor y no hacer nada al respecto y no sentir nada. ¿Saben qué me hace acordar? Acá en este lugar donde yo estoy, en una esquina de la pared, durante varios meses hubo una mancha de humedad. ¿Y por qué? Usted va a decir, ¿por qué varios meses? Bueno, pasó esto. Apareció una mancha que era chiquitita, después se hizo más grande, y obviamente al principio lo vimos. Dijimos, uy, hay humedad, está entrando mucha humedad, pero sabe que con el correr del tiempo, al principio uno decía, bueno, lo tenemos que solucionar. Iban pasando los días, teníamos que trabajar, esto, lo que lo otro, se fue complicando los días y qué sé yo, y luego de más o menos 2 semanas nos habíamos acostumbrado, yo especialmente, a ver esa mancha. Y ya no lo veíamos. Estás tan acostumbrado que la mancha esté que ya no lo ves. Y hasta que no viene otra persona y dice, che, ¿y esa mancha qué vas a hacer? Uno no hace nada. Miren, en esta historia apareció alguien que dijo, che, ¿y qué van a hacer al respecto? Y era la persona menos imaginada, porque era un samaritano. Y los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Los dos judíos religiosos ignoraron a su compatriota, a la persona de su propio pueblo. Sin embargo, el samaritano pasó a curarle las heridas, a hacerse cargo, a cargarlo, llevarlo hasta un lugar, cuidar, pagar todo lo que había que pagar, y demostró en este sentido que él fue un buen prójimo. Porque la pregunta de Jesús es, ¿quién fue prójimo para esta persona golpeada? Y saben que muchas veces hemos pensado que el prójimo es el golpeado. Y Jesús dice, no, el prójimo es el buen samaritano que lo curó al otro. ¿Por qué? ¿Por qué dice, ese es el prójimo? Y es más, en la respuesta también le dicen lo mismo, así que ellos entendieron. La razón es esta. Prójimo significa próximo. Entonces Jesús dice, ¿quién fue el próximo? Es decir, ¿quién fue el que se acercó a quien estaba golpeado? Vayan ustedes y hagan lo mismo. Ustedes sean los próximos, los cercanos de los demás. Esa es la historia del buen samaritano. Entonces nos invita Jesús con este relato y con estos ejemplos a que nosotros seamos de alguna manera rescatistas de los demás. Uno podría decir, yo también necesito que me rescaten. Claro, por supuesto. A veces uno va a necesitar varias veces que lo rescaten. Pero principalmente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros fue rescatarnos de lo más grave. Después hay cosas que tendrá que ir viendo cómo lo soluciona o cómo lo solucionamos nosotros con su ayuda o con la ayuda de otros. Vuelvo a los perros para terminar. El perro rescatista hace por lo menos 4 cosas. Y acá lo anoté usando un acróstico con la palabra beso. Porque ¿qué hace una mamá, un papá? Yo lo he visto cuando un nene en una plaza se cae o una nena se cae. ¿Qué hacen los padres? Muchas veces vi, y hasta lo he hecho yo también, uno lo levanta a su hijo y lo besa, o para animarlo, o a veces lo besa donde se lastimó. La otra vez vi un nene que se cayó en la plaza y se golpeó la cabeza y la madre le besó la frente.
Cuando uno rescata a otros es como si fuera un beso en la herida. Y para el ánimo, levanta el ánimo. Los perros hacen 4 cosas. Buscan, escuchan, sirven y olfatean. Lo voy a repetir. Buscan, escuchan, sirven y olfatean. Y yo creo que eso es lo que nosotros podemos hacer como cristianos siempre. ¿Dónde? Miren, en los lugares más cotidianos. Porque a veces es ir lejos a rescatar como la oveja, salir de mi comodidad para ir a rescatar a otro lejos. Pero muchas veces no hay que ir tan lejos, porque en el caso del buen samaritano pasó por un camino que seguramente pasaba siempre. Y saben, uno a veces va por la vida, trabajo, colegio, barrio, iglesia, lo que fuere, y no se da cuenta que quizás el llamado de Dios es que nosotros también hagamos esto. Buscar, escuchar, que seamos personas que sirven y que podamos olfatear. Ustedes dicen olfatear o oler. No en ese sentido. Pero cuando uno busca el sinónimo de olfatear, saben que hay 2 palabras que surgen que son muy llamativos. Uno es averiguar e indagar. Y nosotros decimos, hay que oler a ver qué pasa. ¿Vos olés a ver qué pasa? ¿Olfateás para ver qué le pasa al otro? O puede ser que a veces estemos tan mirando, tan ocupados con nosotros, mirando hacia adentro, que no vemos. ¿Saben? Eso me hace acordar a una imagen que vi hace poco de los 3 monos. Los 3 monos sabios. ¿Lo conocen? Capaz que lo han visto. Yo lo vi en una caja el otro día y yo dije, de esas 3 frases que dicen los monos, no estoy de acuerdo con 2, por lo menos. Porque hay un mono que se tapa la boca y hay otro mono que se tapa los oídos y hay otro mono que se tapa los ojos. Y hay 2 frases que no estoy de acuerdo. Uno dice, no oigas lo que no quieres oír. Y el otro es, no veas lo que no quieres ver. Y ¿saben qué? Ese no es el espíritu de Jesús. Muchas veces ser cristiano, o ser humano, también, a veces es oír cosas que no te gustan oír, y es ver cosas que no te gustan ver, pero en vez de quedarte pasivo, es transformarte en alguien que se moviliza, que actúa, que sale como el perro a rescatar. Hay cosas que no nos gusta ver, y hay cosas que no nos gusta escuchar, y tienen que ver con el dolor del ser humano, de familias, de personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas mayores, la soledad, lo que le pasa hoy día. ¿Estás atento a eso? Y nosotros como iglesia estamos atentos a eso. Salmo 82, Salmo 82, 4. Rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Rescaten al pobre y al indefenso. Y no necesariamente siempre al pobre económico, también al pobre de espíritu. Al indefenso, protejan al otro. Jesús es el más grande de todos como rescatista. Jesús es el ejemplo de que en esto, alguien dijo una vez algo hermoso que escuché, que es, si tuvieran que rescatarte solamente a vos, Jesús hubiese venido igual. Si el único que hubiera estado perdido eras vos, y todos los demás estaban bien, pero vos eras el único, Jesús hubiese venido solamente para vos, y hubiese muerto en la cruz solamente por vos. Miren lo que dice Jesús. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el gran ejemplo. Lo hizo por vos. Y fuimos rescatados para rescatar. Ahora vayamos y hagamos lo mismo. Les propongo que nos levantemos cada mañana y al comenzar cada día, digámosle al Señor, Señor, si podés usar cualquier cosa,
úsame a mí. Acá estoy. Me pongo en tus manos para rescatar a otros. Y es muy posible que al terminar el día descubras que no solamente pudiste rescatar a alguien, sino que también pudiste rescatarte a vos mismo. De la miseria, de vivir una vida sin propósito. Rescatarte de vivir una vida mediocre para pasar a vivir una vida que tiene todo el sentido. Rescatar a otros, ayudar a otros, que otros puedan conocer a Dios, pero que también puedan vivir mejor en su condición como ser humano. Porque fuimos rescatados para rescatar. ¡Wow! ¡Wow! Y wow hacen los perros. Eso, seamos perros. En la iglesia de la Unión está lleno de perros. Sí, bastantes perros. Pero ¿saben qué? Si somos perros rescatistas, va a ser una buena noticia. Chaucito.